nací. Yo creo que si no la presentáramos, si solamente dijera dos características, pues una melena roja con ese mechón plateado, y escucharan ustedes, que la van a escuchar ahora su voz, no necesitaría decir Rosa María Calaf. Saludos, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días, encantada. Sí, realmente es verdad, sobre todo la voz. A mí me sorprende que a veces, hablando por teléfono pidiendo alguna información o alguna cosa sin decir eso, pues me dicen al cabo de un rato, no, ya perdone, usted no. Dices, bueno, pues mira. Y además que la sienten como algo propio, Rosa María, ¿le da la sensación eso de las personas que la paran por la calle o que la reconocen? Sí, sí, por supuesto. Bueno, primero tutéame, por favor, porque te agradezco el que no, pero no, que me sorprendía muchísimo porque nunca imaginé que haciendo noticias, ¿no?, pues pudieras tener un cierto halo de popularidad, ¿no? O sea, y que la gente quiera hacerse fotos y esas cosas, ¿no? Porque parece que eso es más pues para la farándula y todo eso. Pero lo agradezco mucho. Usted ha formado parte durante, 37 años, que se jubiló, creo que es la veterana, más veterana de televisión española. 39 años. 39 años, perdón. Sí, no, es que en muchas de las el dato de los datos sale 37, siempre tengo... Casi 40 años, casi 40 que no es años. nada. Sí, la verdad que sí. Además ha sido, por supuesto, muchos años de, como digo yo, ¿no?, de comer en casa con la gente, ¿no?, comer y cenar, porque, en fin, entrabas normalmente a esa hora, y después en una época en que el periodismo pues se hacía de otra manera, o sea, menos rápido, menos fugaz, menos superficial que ahora, y después que durante muchos años hubo solo una cadena de televisión, así que éramos realmente pues la ventana al mundo, ¿no? Así que es, bueno, tiene una cierta lógica. Un periodismo que, era tan importante, la información internacional, que además está perdiendo muchísima importancia en los informativos nacionales, que las primeras crónicas que mandaba Rosa María Calaf eran de 3 minutos, después creo que se quedaron en 1 minuto y medio, y luego después en la época de Asia a lo mejor no llegaban al minuto, o 1 minuto y 5, como mucho. 1 minuto 5, 1 minuto 10 era ya darte con un canto en los dientes, ¿no? Y directos de que te decían, tienes 50 segundos, y cuando ibas a entrar te decían, a ver si puede ser en 45, 40, que vamos muy mal. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es tremendo, ¿no? Porque sinceramente hay noticias que se pueden dar muy brevemente, pero otras que no, y no se puede contar el mundo en 1 minuto 10, ¿no? Y yo creo que un periodismo, Rosa María, que de vuestra generación, ahora hablaremos de ella, donde se le daba el protagonismo a los que no tenían voz. Sí, efectivamente yo creo que fue la etapa en donde se empezó a hacer eso, ¿no? Que a las cifras se le ponían caras, rostros y relatos, ¿no? Porque eso es lo que tiene lo que realmente hace que se pueda comprender cómo son los países y cómo vive la gente y por qué suceden las cosas, ¿no? Ahora también se hace, pero como se hace muchas veces con mucha gente que no tiene nada que decir, entonces se desvirtúa, porque se mezcla esos que no tienen nada que decir con los que sí tienen que decir, ¿no? Y luego pues la priorización de los temas, de las informaciones, ha variado completamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que si uno abre un telediario con el fútbol, está implícitamente transmitiendo la idea de que el fútbol es lo más importante. Eso es también muy grave. No es que el fútbol no tenga que ocupar su lugar, pero es obvio que jamás o casi nunca debería abrir un telediario, ¿no? Con 39 años, de repente, le dicen a Rosa María Calaf y a muchísimos veteranos de televisión española, esto se ha acabado, os tenéis que jubilar, cuando además es el momento donde creo que un periodista pues se mueve de una manera muchísimo más fluida, con unas fuentes mucho más fiables, eso creo que lo has dicho en muchas entrevistas. ¿Cómo fue ese momento, Rosa, cuando os dijeron, hasta aquí se ha acabado? Sí, yo he sido muy crítica con el ERE, ¿no? Y siempre he dicho lo mismo, he dicho que creo que es una malversación de fondos públicos en el caso de Televisión Española, puesto que ha sido un dinero que se ha invertido en formar profesionales y que cuando pueden dar el mayor rendimiento y sobre todo pueden tener un papel de incorporar a las nuevas generaciones, porque no es que no tengan que llegar las nuevas generaciones, claro que sí, ¿no? Por supuesto, y aportan muchísimo, pero tiene que haber un engranaje, ¿no? O sea, tiene que haber un vínculo, no puede haber un corte seco entre los que están, que es la experiencia. Y nadie hemos nacido enseñado, todos hemos tenido que aprender de alguien que sabía más, ¿no? En todas las profesiones. Y entonces, pues hacer ese corte significa, creo que, ya digo, malversación de fondos, falta de respeto por supuesto, el destinatario de la noticia, es decir, el ciudadano, y desde luego una
clara voluntad de ignorar la excelencia informativa como objetivo y buscar otro tipo de objetivos bastante más espurios, ¿no? Y entonces todo eso, pues lo dije muchas veces. Y realmente siempre lo dije no tanto por mí, que yo cuando ya me iba a marchar, pues ya tenía 62 años y medio, por tanto, en fin, ya era casi mi etapa de la jubilación, sino por todos esos compañeros que tenían pues 51, 52 años, 55, que como muy bien has señalado, es muchos compañeros que además pidieron, por favor, poder quedarse para contar pues acontecimientos históricos, no sé si fue el caso de, por ejemplo, de Roma, ¿no? Sí. Y de otros muchos que dijeron, bueno, por favor, no me dejéis aquí. Sí. Y en tu caso, Rosa María, ¿pudiste cerrar con Asia? Sí, yo realmente tengo que decir que no me puedo quejar, es decir, me quejé de cómo se llevó todo el tema del ERE inicialmente, pero yo lo que siempre he dicho que a mí me trataron bien, es decir, inicialmente no, recibí como todo el mundo, pues un papel por email, o sea, que decía, se acoge usted voluntariamente al ERE con 2 casillas, sí, no, y entonces debajo una nota que ponía, si usted marca la casilla sí, preséntese en la oficina del INEM correspondiente en el plazo de 15 días. Claro, eso después de 36 años en aquel momento en la empresa es bastante fuerte, ¿no? Y entonces yo mandé una carta a la directora general, Carmen Cafarel, en aquel momento, diciéndole, bueno, yo no tengo prisa por marcharme, pero querría saber la empresa qué quiere hacer, puesto que esto parece ser voluntario por ambas partes. Y nunca me contestó. Entonces creí que, en fin, una empresa en la que llevas 36 años, con una cierta trayectoria, que no se molestan ni siquiera en contestarte, pues lo mejor que puedes hacer es marcharte, ¿no? Y firmé, efectivamente, que me iba. Pero entonces, en el entretanto, ya cuando se gestionó todo, yo ya había dejado mi piso de Hong Kong, hubo un cambio en la dirección general y llegó Luis Fernández y entonces me llamó. Y me dijo textualmente, no puede ser que yo llegue a esta casa y tú te vayas. Y le dije, bueno, yo no me voy, me echáis. Y entonces me dijo, no, yo no te echo. Y entonces te propongo que te quedes hasta cubrir por lo menos los Juegos Olímpicos y toda la etapa esta, o sea, 1 año y pico más, ¿no? Y entonces le dije, bueno, si me puedo quedar con la gente que tengo en Hong Kong conmigo, que se quedaban obviamente sin trabajo al cerrar la oficina, porque eran contratados, pues sí. Y entonces pues me dijo que sí. Entonces yo no me quejo. O sea que no, ya digo, no me quejo pero personalmente, pero sí me quejo y mucho, o sea, de cómo se hizo eso. Cómo se tramitó. Y de cómo se trató a muchos de mis compañeros. Sí. Bueno, ha visitado 170 países. 78. ¡Oh! Cada vez va subiendo porque la lista. Voy subiendo. Porque realmente ahora ya tengo un poquito esa tonta manía, probablemente, ¿no? De que me gustaría... Ha sido gracioso porque conforme iba leyendo entrevistas, muchas veces le hacen esta pregunta. ¿Cuántos países ha visitado usted? Creo que sí que es verdad que tiene como objetivo el visitar los 192 registrados ahora mismo en la ONU, ¿no? En Naciones Unidas. En esa estoy. Entonces vamos por 178 países. Sí, ¿Se va ahora dentro de poco a Timor? Ahora me voy a Timor. Timor he estado muchas veces, o sea que Timor... Una zona además que donde usted lo pasó también mal. Sí, porque sinceramente fue un conflicto, realmente una guerra civil prácticamente, ¿no? Porque era una ocupación. Luego, pues, en fin, se generó ahí una tensión tremenda cuando hubo un referéndum por la independencia y con paramilitares, etcétera. Y entonces son esos conflictos entre vecinos, ¿no? Entre gente que ha convivido. Se sufre mucho porque realmente ves lo mal que lo pasa la gente y ves también que lo que tú haces y bueno, es este sentimiento de frustración, ¿no? Porque dices, bueno, contamos, pero qué poco cambia, ¿no? Porque luego, pues bueno, hubo un periodo transitorio de Naciones Unidas muy, en fin, que dejó mucho que desear, ¿no? La independencia, que es estupendo, pero después ya el abandono, el olvido, la indiferencia de nuevo por parte de la comunidad internacional, ¿no? Eso es una historia, Rosa María, que desgraciadamente se repite en cada país que sufre una guerra horrible, que vosotros vais allí y lo contáis en primera persona. Sí, lo pasan muy mal, evidentemente, los protagonistas, que son los que lo sufren, pero tú lo pasas muy mal porque realmente lo ves que es lo que le luego pasa a la gente. Luego se deja de hablar de ese conflicto de ello. Y se olvida. De hecho, yo ahora voy porque me han propuesto una ONG pues bueno, colaborar, ¿no? O sea, con mi presencia en un documental precisamente para poner un poco, pues otra vez en la atención sobre lo que está pasando por allí, ¿no? Vamos a empezar por el inicio de todo. Antes de ser periodista, hiciste Derecho y te tiraba más el mundo de la diplomacia, ¿no? Tú querías ser diplomática, viajar sobre todo, sí. Una pasión, creo, heredada de tu abuelo. Hay que decir que un empresario
que traía porcelanas y cristales, ¿no? Y viajaba mucho. Sí, sí, yo creo que la familia en la que nací, y siempre digo lo mismo, ¿no? Que yo he podido hacer lo que he hecho, poco, mucho, bien o mal, gracias a lo que me aportaron, ¿no? Tanto mi abuelo, por supuesto, como bueno, mi padre, mi madre. Sí. Es decir, una familia muy viajera. Aparte, mi abuelo pues me contaba historias siempre pues de personas reales, ¿no? Y me leía cartas, por ejemplo, él fue a la India a principios del siglo XX, ¿no? En barco. Hay una imagen, además, que tú la retratas muy bien, que eres de pequeñita, despidiendo un barco inmenso y tu abuelo diciendo. Y mi abuelo, efectivamente, porque mi abuelo iba a Nueva York. Iba a uno de los largos viajes. Iba a Nueva York, fue 2 o 3 veces, pues por motivos de negocios, etcétera, y yo recuerdo haberle acompañado pues con 6 años, 5, él murió que yo tenía 9, ¿no? O sea, pues con 6, 7 años al puerto de Barcelona, y efectivamente haber subido con él pues en aquellos transatlánticos donde se subía, se visitaba el camarote, luego decían aquello de los visitantes, bajen por favor, y sonaban unas sirenas y tal. Claro, todo eso en mi mente de niña y tal, pues era absolutamente mágico, ¿no? Entonces, bueno, pues son esas cosas que te conforman, esos pequeños retazos de memoria que son bonitos. Que te impulsaron a decir, pues ahora voy a recorrer yo el mundo, y de una manera casi casual fuiste tirando por el periodismo. Sí, realmente sí, siempre lo confieso porque es la realidad. Yo pensaba hacer carrera diplomática, hice Derecho, porque pensaba que quería relacionar el mundo exterior con el mundo interior de la España cerrada, de la dictadura represora, casposa, ¿no? O sea, rancia, ¿no? Y que cuando yo salía a estudiar fuera en verano, que por suerte digo, mi familia pues me mandaba ya desde muy pequeña en los años 50, o sea que para una niña en España, en esos años, que te mandaran con 13, 14 años a estudiar a Francia en verano y cosas de este tipo, o luego a Estados Unidos, etcétera, pues era muy insólito, ¿no? Y era algo que yo creo que tenía que aprovechar, porque es un privilegio. Y entonces pensé, pues bueno, carrera diplomática. Pero me gustaba mucho escribir, me gustaba mucho hablar, me empecé a hacer, se abrió la escuela de periodismo en Barcelona, y bueno, empecé a hacer periodismo, pero yo seguía ahí con mi idea de la carrera diplomática. Pero enseguida me empecé a dar cuenta de que iba a poder hacer más lo que quería hacer como periodista. Que te gustaba trasladar lo que estabas viendo. Sí. Rosa María, hay anécdotas, la verdad es que muy interesantes en tu vida. Cuando llegas a países, una mujer, nos vamos a poner, echar muchos años atrás. Por ejemplo, llegas a Buenos Aires, abres la corresponsalía y cuando llegas se piensan que eres la secretaria. Sí, bueno, eso me ha pasado muchas veces, y bueno, y todas las mujeres que están en ámbitos considerados masculinos, pues me van a entender rápidamente, porque seguro que también les ha pasado. Efectivamente, abrimos la oficina, la corresponsalía, existía un embrión, pero no era una corresponsalía, pues en fin, como ya se quiso que fuera luego, regional, etcétera, ¿no? Y entonces compramos materiales, pues en fin, a una empresa lógicamente japonesa de material de tal, y bueno, era una cantidad importante, y cuando fui a firmar el contrato, pues estamos hablando ahí con el director en Argentina de esa compañía japonesa, era un argentino, no era japonés, y hubiera sido peor si hubiera sido japonés, que son todavía más machistas. Y entonces, bueno, pues cuando llevamos un rato le digo, bueno, si le parece ya firmamos, ¿no? Y entonces me dijo, pero no estamos esperando a su jefe. Y claro, dije, no, su jefe soy yo. Digo, o sea, y esas cosas te suceden muchas veces. Se ha tenido que ir abriendo mucho camino. Muchas veces, sí. Es complicado para una mujer. Bueno, ahora es que no sé cómo plantear esta pregunta, porque había un dato por aquí que me viene mucho a colación. Yo preguntaba si era complicado para una mujer en esa época el ir sola a diferentes países además con conflictos bélicos importantes, pero es que precisamente, que es que no sé dónde tengo el dato, bueno, pues hay que decir que Reporteros Sin Fronteras pidieron a los medios de comunicación no mandar a mujeres al Cairo durante la Revolución egipcia. Sabemos varios casos que en plena Plaza Tallín pues sintieron acosadas, violadas. Claro, a mí el problema, entiendo perfectamente lo de Reporteros, y por supuesto siempre he apoyado, además soy miembro y en fin, pero creo que hay que tener cuidado con eso, porque claro, si empezamos a ser nosotros mismos los que empezamos a no ir, estamos haciendo su juego, es lo que pretenden, que no vayamos. Es decir, no tanto solo como mujeres, sino que no vayamos periodistas, ¿no? Entonces, en el caso de mujer, como es más vulnerable, pues bueno, es más fácil, y además cada vez hay más mujeres cubriendo
informaciones, o sea, hay momentos en donde hemos sido mayoría, ¿no? Y las compañeras, ¿no? Entonces eso creo que es un riesgo tremendo, es un riesgo ir, por supuesto, pero es un riesgo también decir que no se envíe, porque estamos empezando otra vez ya digo, a hacer el juego, ¿no? Sí que es cierto que hay un riesgo añadido, o sea, bueno, porque el cuerpo de la mujer, en todos los casos, siempre es una táctica de guerra, ¿no? Y desde hace unos años mucho más, ¿no? Y lo es sobre todo el de las mujeres que están en esos lugares, las víctimas civiles, que son las primeras que hemos de pensar, porque al fin y al cabo, bueno, las periodistas están ejerciendo una profesión y realmente vas porque quieres. Yeah. Y te marchas también. Claro, que yo no creo que haya que darle a eso más valor, porque realmente pues no, es como cualquier otra profesión de riesgo, ¿no? Y es algo que tú haces voluntariamente. Lo que sí hay que exigir es evidentemente que se proteste, que se exija a los gobiernos, o sea, que haya una protección, ¿no? Y que haya, por supuesto, una educación, o sea, para que eso no suceda, etcétera, ¿no? Pero creo que el no mandar no me parece que sea la solución. Me viene a colación, bueno, lo comentaste hace unos años, ese episodio dramático que tuviste, un intento de violación por parte de un general. Hace poco, Yo nunca lo había comentado y lo comenté porque precisamente al hilo de esto de reporte, porque pensé que, y hablando, no tengo claro realmente todavía ahora, sinceramente, si debería haberlo hecho o no, porque no lo conté nunca, porque pensé que es hacer un protagonismo que no quiero que tengamos los periodistas ni las periodistas. Y además me parecía, ya digo, en su momento me lo pareció. ¿Has recibido muchas críticas de por qué ahora y no antes? Ha habido gente que lo ha criticado, efectivamente. El que critica el por qué ahora y no antes no ha entendido nada de lo que yo explicaba, del por qué no lo hice en su momento, y fue precisamente por respeto a las víctimas, mujeres de esos lugares que civiles, sufren, que sufren eso continuamente y que lo siguen sufriendo. Y entonces me parecía una falta de respeto tremendo poner mi caso, o sea, cuando había tantísimas violadas. O sea, a mí realmente fue un intento y fue una situación muy desagradable, pero me parecía que no tenía que contarlo, porque no tenía ni que involucrar a los militares españoles en este tema, ni tenía que ponerme yo de protagonista cuando había tantas protagonistas, ¿no? Entonces ahí sí que tengo clarísimo que no tenía que haberlo contado. Cuando lo conté hace un par de años fue porque hubo gente que me dijo, gente allegada, ¿no? Me dijo, es que sí, porque eso refuerza realmente la idea de que es verdad que pasan estas cosas. O sea, que no es solo que ahora, como ahora se hace tanto periodismo espectáculo, o sea, que no es solo que ahora pues se cuenta, porque en fin, o que Reporteros Sin Fronteras no tiene razón, no, sí tiene razón realmente cuando dice no manden, porque sí, lo que pasa. Lo que creo que tú querías decir es, yo no soy la protagonista, yo he elegido voluntariamente ir a ese sitio, corro muchos riesgos y entre ellos este riesgo pues por ser mujer, que va implícito. Esto es igual que cuando dices, bueno, cuando matan a un periodista, es terrible, ¿no? Pero es una tragedia, bueno, para su familia, pero no hay que hacer tampoco tanto ruido, ¿no? Porque creo que entonces nos coloca, y no se hace ese mismo ruido, que eso es lo que me parece injusto, cuando matan a civiles, cuando maten a un periodista local, o cuando, ya digo, ocurre lo que ocurre con las personas. Por ejemplo, este año con los premios Príncipe de Asturias, estaba Kadia Juba, una activista periodista del Congo, que es un premio merecidísimo. Entonces, bueno, pues es de ella de quien hay que hablar, ¿no? Y es de lo que ella denuncia allí y de lo que les pasa a esas personas, a esas mujeres en el Congo, de lo que les está pasando en este momento en el que estamos hablando. Sí. Porque hay como 40 violaciones diarias. O sea, se supone, porque claro, la mayoría ni se denuncian, ¿no? Rosa María, tu querido Manu Leguineche, que bueno, además era muy cercano a Castilla-La Mancha, él se instaló en Brihuega, castellano-manchego además, de adopción. Me dijo una frase un día que me encantó, una frase además que se puede trasladar al día a día, y dijo: a las guerras hay que salir llorado de casa. Sí. Es decir, no hay que ir ni como protagonista, tú sabes que te vas a encontrar algo terrible. Sí. Y entonces esa frase la verdad es que me parece muy bonita, porque... Sí, no tiene razón, aunque es verdad, o sea, lo que no quiere decir que no tengas que, evidentemente, tener una actitud, obviamente, empática, de ponerte en el lugar del otro, ¿no? Sí. Pero es verdad que claro, que tienes que ser capaz de que por lo menos ese sufrimiento que tú realmente vives, porque es imposible, yo creo, no vivirlo cuando te dicen, no, y que el periodista tiene que estar distanciado. Sí, tiene que estar distanciado, pero hasta cierto punto, porque es imposible que tú puedas transmitir lo que está pasando si realmente tú no eres capaz de ponerte en el lugar del otro, pero no hasta el punto que te paralice, ¿no? O que te condicione, ¿no? O sea, y en eso estoy totalmente de acuerdo con Manu. O sea, es decir, que toda esa parte también tienes que haber llorado antes. Yo creo que sois todos de la misma escuela, de esa escuela de no ser protagonista.
protagonistas de la noticia. Sí. No sé cómo se vivía esa generación de periodistas, ¿no? Era muy distinto porque de entrada... Que él calificó la tribu, ¿no? Sí, sí, claro, porque de entrada teníamos mucho más contacto, porque evidentemente pues era casi una terapia, ¿no? El estar los unos con los otros y al mismo tiempo pues era un apoyo informativo, ¿no? Porque no tenías esa sensación de competitividad que hay ahora, ¿no? Pero sobre todo no había la prisa que hay ahora, ¿no? Y no primaba los titulares, la y inmediatez. el titular, exacto, sobre el análisis, ¿no? Y realmente, en fin, la reflexión y la importancia de lo que se contaba, ¿eh? Yo siempre digo esa frase de que ahora vamos por lo que impacta y no por lo que importa, ¿no? O sea, entonces, realmente eso no era tan así, había de todo como en todas partes, ¿no? Pero tú siempre dices, Rosa, que era un periodismo de dar la voz a los que no los tienen, de poner sonidos donde no los hay, de contar lo que no se quiere contar, que muchas veces ahora de lo que se está pecando es de, pues primero tener el titular y ya nos inventaremos la historia. Después ya, exactamente, parece que sea más importante, pues bueno, lograr llegar, como se oye tantas veces, ¿no? Nuestro equipo ha logrado llegar a tal sitio, ¿no? Y está transmitiendo desde un lugar complicado. Y dices, bueno, pero aparte de esto, ¿nos va a contar lo que pasa? O sea, ¿realmente sabe algo? O solo es, estoy aquí y están lanzando piedras, ¿no? O están habiendo disparos y estoy tirado en el suelo. Y no, porque claro, el gran problema yo creo ahora es que estamos informando de acontecimientos puntuales, no todos, algunos solo, porque hay muchos olvidados, grandes temas y grandes situaciones de tensión en el mundo, etcétera, de los que no se habla nunca, pero bueno, hablamos de esos acontecimientos puntuales, pero no hablamos de procesos. Es decir, no empieza un conflicto hoy por la mañana porque se levantan 4 y deciden que se van a matar. O sea, es decir, eso viene de algo. Es decir, todo eso hay que contarlo, o sea, porque si no, se está informando solo por la emoción. Y entonces el ciudadano se emociona genuinamente, de buena voluntad, pero luego ya no pasa de ahí, porque si no pasas de la emoción al conocimiento, es decir, a dar datos, nadie se hace preguntas. Y si no nos preguntamos por qué pasan las cosas y qué responsabilidad tenemos cada uno de nosotros en eso que pasa, por muy lejos que esté, nunca se van a arreglar. Viviste el tsunami también en primera persona, llegaste cuando todo estaba devastado. ¿Cómo te puedes despojar de todo eso, Rostado? Yo creo que es la que realmente más me ha impactado por la amplitud de la devastación, ¿no? Porque cuando, lamentablemente he hecho muchas, ¿no? Pues sobre todo terremotos. Entonces, ¿qué ocurre? Que en un terremoto, bueno, pues se derrumban casas, pero no se destruye todo, ¿no? O sea, y lo que se derrumba hay bolsas de aire y hay gente que se salva y todo eso, ¿no? Pero allí no, allí era absoluta una destrucción total. Además era verdaderamente también metafórico, es decir, se destruye lo material, pero se destruye también lo inmaterial, que es lo que hace que las comunidades, sobre todo esas comunidades tan precarias, ¿no? Donde la gente ya vive muy mal antes de las tragedias, o sea, no son pobres porque ha habido la tragedia, eran pobres ya antes de la tragedia y sobrevivían gracias precisamente a ese tejido inmaterial, social, de solidaridad, comunitaria, etcétera, y todo eso también se destruye, ¿no? Entonces eso fue tremendo, y encontrar personas que 2 semanas después todavía estaban caminando con las fotos de su familia, preguntándote si los habías visto, porque no los habían encontrado. O sea, era tremendo, era una sensación, además, ya digo, por un lado de impotencia, por la otra de frustración, como decía antes, por otra de rabia, ¿no? De indignación tremenda. O sea, entonces era toda una mezcla de emociones muy grande y, o sea, que es muy difícil después cuando liberarte aquí, de ellas, ¿no? Por ejemplo, exactamente. Pues hacer como los perros cuando se mojan. Que te sacudes, ¿no? Pues eso es bastante imposible. Es complicado. ¿no? Es complicado y luego, pues, bueno, sueñas muchas veces, o sea, y por eso creo que cuando te dicen eso de, uy, pero ya estarás acostumbrada, porque después de ver tanta tragedia y tanto dolor, pues ya, digo, es al revés. O sea, eso es acumulativo, o sea, es decir, cada vez lo paso peor. O sea, que no es que digas porque has visto mucho. Ya te inmunizas. No, en este caso realmente es todo lo contrario. Bueno, Rosa, tendría tantas cosas que preguntarte, seguiría con esta conversación, se nos acaba el tiempo, pero sí que me gustaría pues hacerte una pregunta porque podemos decir que tu vida va unida al periodismo, o sea, es muy difícil a lo mejor separar las dos facetas de Rosa María Calaf. ¿Has tenido que renunciar a mucho
Yo, sinceramente, ¿Por tu carrera? siempre digo que no. El periodismo es una forma de vida para mí, o sea, yo lo entiendo así. Y entonces, pues claramente, no lo puedo nunca separar. se veía Rosa María Calaf con una familia. No, es decir, siempre me preguntan, siempre me pregunto, yo incluso también, ¿no? Eso porque, claro, me lo preguntan muchas veces. Y no, yo nunca quise tener una familia al uso. Y siempre, de pequeña decía, cuando jugábamos a eso, en aquella época de jugamos a papás y a mamás, yo siempre decía, no, yo nunca tendré niños, entonces me miraban así como raro. Y siempre me he preguntado por qué sería, porque sinceramente, pues mi infancia fue muy feliz, como he dicho antes. Y no tengo ningún dato objetivo para haber pensado eso así, que me pudiera empujar a eso, ¿no? Así que creo que está claro, que ahora ya está más claro que cuando yo tomé la decisión, que hay personas que son opciones personales, que no es que sean ni mejor ni peor, o sea, que hay opciones personales y que no todas las mujeres tenemos instinto maternal y tenemos que ser madres, o sea, que no, que primero es que somos personas antes, ¿no? Y luego, evidentemente, pues habrá unas que sí y otras que no. Indudablemente no hubiera podido hacer esa carrera tan sumamente rica. A ver, hay, por supuesto, muchas compañeras con unas trayectorias extraordinarias que sí han sido capaces de tener una familia, ¿no? O sea, que creo que eso pues es una opción personal. Yo no me vi capaz, o sea, pensé que de la manera que yo quería vivir esa carrera, que era lo que hemos dicho hace un momento, como una forma de vida, bueno, para mí prioritaria, absoluta, etcétera, que era imposible. Es decir, no, evidentemente, con tener pues parejas, pero los compañeros que he tenido a lo largo de mi vida y mi compañero de vida principal, pues obviamente ya me han conocido así y ya está, ¿no? Te toman o te dejan. Sabían que la mochila iba a eso. Que yo no iba a cambiar, ¿no? Iba un pasaporte. Ahí está, ¿no? Entonces, pero los hijos es otra cosa mucho más seria, claro, ¿no? Entonces me parece que si se tienen hijos es para estar con ellos y yo pues no tenía una voluntad de estar incondicionalmente con ellos, así que me hubiera parecido muy injusto para ellos. Pues Rosa, la verdad es que ha sido muy agradable este desayuno. Te doy las gracias por haber atendido a los micrófonos de Radio Castilla-La Mancha y solamente te pido un favor, este programa cerramos siempre con una canción que, bueno, el entrevistado en este caso le deja a los oyentes. ¿Qué nos dejaría Rosa María Calaf? Bueno, yo la verdad que siempre me pasa, que ya sé que no es nada original, pero para mí la canción de un poco de mi vida es Mediterráneo de Serrat, ¿no? Porque, bueno, pues me parece que pues es con una esa nos canción quedamos, bonita. una elección muy bonita, yo también comparto, me encanta Serrat. A lo mejor cuando nos volvamos a ver, Rosa María, ya vas por el país 185. Ojalá. En